Muy bien, vamos a meternos de lleno a analizar una de esas cuestiones que desconciertan a mucha gente. Una paradoja. ¿Por qué a veces personas que están en situaciones económicas complicadas, vulnerables, acaban apoyando movimientos políticos que, a primera vista, parecen ir en contra de sus propios intereses materiales? Y ojo, aquí la primera tentación es pensar que es un voto irracional. Pero no, para nada. La investigación sociológica nos enseña que la cosa es mucho más compleja. Hay un montón de fuerzas psicológicas y sociales en juego, y eso es justo lo que vamos a intentar desgranar hoy. Para resolver este puzzle vamos a seguir una ruta muy clara. Primero presentaremos 4 teorías clave que van a ser como nuestras herramientas de análisis. Después conoceremos el caso de Don Sergio, un personaje que nos va a servir para aplicar esas herramientas y ver cómo funcionan en la práctica. Y por último, juntaremos todas las piezas para una reflexión final. Venga, pues empezamos. Vamos con nuestra caja de herramientas. Estas 4 claves para entender el fenómeno. Tenemos que imaginarlas como si fueran 4 gafas distintas. Con cada una vamos a poder ver la situación desde un ángulo completamente diferente. A ver, esta tabla es básicamente la hoja de ruta de todo el análisis. Tenemos 4 grandes enfoques, ¿de acuerdo? El primero, que viene de la teoría crítica, nos habla de un alivio psicológico, la política como una especie de bálsamo para la ansiedad. El segundo, la identificación social. O sea, la idea de que la pobreza por sí sola no lo explica, sino que necesita de un sentimiento muy fuerte de nosotros contra ellos. La tercera idea es la de un nuevo clivaje sociológico, una nueva fractura en la sociedad que tiene que ver con la gente que se ha quedado atrás por la desindustrialización. Y la cuarta se centra en las narrativas de pérdida, cómo las dificultades económicas se convierten en una historia personal de haber perdido estatus, dignidad. Estas son las pistas que vamos a seguir. Vale, ya tenemos la teoría. Ahora vamos a bajarla a tierra, a ponerle cara y ojos. Vamos a conocer la historia de Don Sergio. Es un personaje ficticio, pero ojo, su experiencia está construida a partir de muchísimos casos reales de la América Latina postindustrial. Fijaos en esta frase. Antes éramos alguien. Es que es potentísima. Resume a la perfección ese sentimiento de haberlo perdido todo. Y no solo el dinero, ¿eh? Hablamos de identidad, de respeto, de un lugar en el mundo. La vida de Don Sergio es literalmente la crónica de una caída. Pasó de ser un obrero cualificado, con su puesto fijo durante 25 años, respetado, a ser un repartidor precario, de estos que vemos todos los días, ganando una miseria en comparación. Perdió su casa, ve cómo sus hijos no levantan cabeza. Y claro, todo esto es el caldo de cultivo para entender sus decisiones políticas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos ayudan las 4 teorías que vimos antes a entender por qué Don Sergio vota lo que vota? Pues vamos a ello. Vamos a aplicar cada una de esas gafas una por una para analizar su caso. La primera lente que usamos es la psicoanalítica. ¿Qué nos dice? Pues que este sistema económico tan inestable genera en la gente una sensación muy profunda de fracaso, de no estar a la altura, de que te falta algo para sentirte completo. Y aquí está el kit de la cuestión. El líder político no le habla al bolsillo de Don Sergio, le habla a su herida emocional. Le ofrece un consuelo, una identidad de víctima buena, y le da un blanco fácil para su rabia. Los inmigrantes, el sistema... Le ofrece un bálsamo para ese sufrimiento, aunque las políticas que proponga, en el fondo, le perjudiquen. Vamos con la segunda lente, la de la identidad social. La idea aquí es que la precariedad económica es como la gasolina, pero necesita una chispa para prender. Y esa chispa es un sentimiento muy, muy fuerte de nosotros contra ellos. Entonces, ¿qué pasa en su caso? Pues que su identidad nacional, ese ser criollo, ser un trabajador de verdad, se convierte en el canal por donde fluye toda su frustración económica. Y esa frustración desemboca en un voto muy específico, un voto que busca proteger al nosotros, excluyendo al otro. Tercera herramienta, el nuevo clivaje. ¿Qué es esto de clivaje? Pues una fractura, una división en la sociedad. Y esta teoría lo que dice es que el tablero político ha cambiado, que el clásico eje de izquierda-derecha ya no lo explica todo. Ahora hay otra gran división, entre los que defienden un mundo abierto, cosmopolita, y los que apuestan por el proteccionismo, por cerrar fronteras. Básicamente, Don Sergio se siente un náufrago del mundo postindustrial. La izquierda tradicional, el centro, siente que le han dado la espalda. Por eso cuando aparece un líder que promete proteger a los de casa cultural y económicamente, pues claro, ese discurso le resuena muchísimo más que cualquier otra cosa. Y llegamos a la cuarta y última clave, la narrativa. Esto es súper interesante. La idea es que no solo importan los datos objetivos, el dinero que se gana o se deja de ganar. Lo que de verdad importa, y mucho, es la historia que cada uno se cuenta a sí mismo sobre su propia vida. Para él, votar no es tanto una decisión racional sobre el futuro, sino más bien un acto simbólico.
Es un intento de recuperar, aunque solo sea en su imaginación, ese pasado en el que era alguien, en el que se sentía por encima de otros. Vale, hemos visto las 4 lentes por separado. Ahora viene lo bueno. Vamos a juntarlas. Porque claro, en la vida real todo esto no pasa de forma aislada. Todo se mezcla en la cabeza y en la experiencia de una misma persona. Y esta tabla lo resume a la perfección. Aquí es donde se resuelve la paradoja. Partimos de algo estructural, la desindustrialización. Esto genera una necesidad psicológica en don Sergio, calmar su ansiedad. Esta necesidad se canaliza a través de lo identitario, se aferra a su grupo y ve a los migrantes como una amenaza. Y lo articula todo en una narrativa personal, la historia de su estatus perdido. ¿Y qué hace la oferta política de ultraderecha? Pues conectar directamente con todo eso. Le da un culpable, le da una identidad de víctima y le promete restaurar su orgullo. Así que llegamos a la conclusión. Su voto, visto desde fuera, desde una lógica puramente económica, puede parecer irracional. Pero si nos metemos en su mundo, en su historia, en sus emociones, de repente tiene una coherencia aplastante. Y bueno, ¿qué podemos sacar de todo esto para entender el mundo en que vivimos? Pues algo fundamental, que las motivaciones humanas van mucho más allá de un simple cálculo de coste-beneficio. Al final, todo esto va de dignidad, de identidad, de la necesidad de pertenecer a algo y de sentir que se tiene un lugar en el mundo. Y la política se conecta directamente con esas necesidades, sobre todo cuando sentimos que nos las están arrebatando. Y esto nos deja con una pregunta final, que no es nada fácil de responder. Si la política es, en gran medida, emocional, si se mueve por identidades y sentimientos, ¿basta con apelar a la razón para convencer? ¿Es suficiente presentar datos y argumentos lógicos para construir un futuro compartido? Ahí queda la reflexión.